Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad y a los pastores. Definitivamente es un fin de semana muy especial, el fin de semana de Hijos del Corazón. Pues esta celebración se hace a nivel mundial de muchos países. En otros lugares se le llama el Domingo del Huérfano. Nosotros acá en Vida Abundante le hemos llamado Hijos del Corazón. Es una celebración que se hace donde hay ventas, donde hay a veces conciertos, enseñanzas, actividades, todo relacionado con la niñez en riesgo y vulnerabilidad. Dice la Biblia en el Salmo 146, versículo 9, que el Señor sostiene al huérfano. Y hoy vamos a ver qué es ese sostenimiento y cómo nosotros también podemos ser parte de esto. En nuestro país hay una realidad que a veces no todos conocemos o escuchamos una noticia por ahí, leemos a veces comentarios que pasan, pero no estamos tan claros. También a veces hay muchas distracciones. Dicen que aquí en Costa Rica una noticia dura 3 días, ¿verdad? Entonces suena algo, lo escuchamos y ya después lo dejamos pasar. Igualmente, cuando hay alguna situación que nos causa dolor o que nos causa una carga negativa emocional, tendemos como a hacerla de medio lado, hacer como que no existe, como que si no fuera cierto. Y más aún si nos sentimos impotentes para hacer algo. Pero hay una realidad que no podemos obviar. Cada día hay niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias biológicas para su protección y cuidado. Esto es algo totalmente paradójico. Muchos de ellos han perdido a sus padres, otros han tenido que ser separados de sus familias, de su escuela, de sus amigos, de sus barrios, de todo su mundo conocido. Muchos de estos niños tienen traumas de abandono, de negligencia, de rechazo, abuso e inclusive podemos decir que ha habido tortura. Y para protegerlos de esto son institucionalizados, teniendo esto también un sinnúmero de consecuencias físicas, emocionales y psicológicas. Hay muchos estudios que hablan del daño que causa que un niño esté en una institución. Quiero pedirle que hagamos un ejercicio, los que estamos acá presencialmente y también los que están a través de la tecnología. Cerremos los ojos por un momento. Cerremos los ojos y piensen por un momento quién o quiénes son las personas más importantes de su vida. Piénselo. Con quién usted come, con quién duerme, con quién se levanta, con quién comparte en su diario vivir. Piénselo por un momento. Posiblemente usted está pensando en sus hijos, en sus padres, en sus hermanos, abuelos, tíos, amigos. ¿Qué tal que un día usted se levante y le digan, tiene que irse de aquí, ya no los va a ver más, no podrá vivir más en este lugar y usted estará a cargo de personas totalmente desconocidas? Y por cierto, no es opcional, no es una pregunta, hay que hacerlo. Puede abrir sus ojos. Es doloroso, ¿verdad? Es duro. Pues es así para cada uno de los niños y niñas que están institucionalizados. Y claro que entendemos que es por su bien, para protegerlos, pero aún así es muy doloroso. Le voy a pedir que oremos en esta noche. Señor, venimos delante de ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, sensibilice, Señor, nuestras vidas, Señor. Que podamos ser oidores y hacedores, Señor. Que podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir en este momento, Señor. Con este mensaje que tú tienes para nuestras vidas hoy, Señor. En un fin de semana como este tan especial que está en tu corazón.
En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a conocer un poco de las estadísticas y la realidad que hay en nuestro país. En Costa Rica, ustedes saben que hay una institución que se llama PANI, Patronato Nacional de la Infancia. En el PANI hay 28 albergues y 3 aldeas. Al mes pasado, a noviembre, habían 332 personas menores de edad que estaban institucionalizados. Pero también están las ONGs. Son organizaciones no gubernamentales. Estas son organizaciones personas que han decidido cooperar con el PANI para también brindar una ayuda, un apoyo. En Costa Rica hay 55 ONGs y hay institucionalizados 1,940 personas menores de edad. Eso significa que hay un total de 2,272 niños, niñas que están en instituciones. Posiblemente el año pasado, cuando se celebró el fin de semana de Hijos del Corazón, o el año antepasado, también se dieron cifras y también se dieron estos números. Sin embargo, hoy no nos acordamos. No sabemos si aumentó, si bajó, ¿qué pasó? Nos metemos en nuestros mundos y en nuestro corre-corre, en nuestras situaciones, que pronto tendemos a olvidar esto, que no son números, son bebés, son niños y niñas que han sido impactados por un sinnúmero de situaciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Son historias de terror, duras. Es injusto, no es culpa de ellos, no es su responsabilidad. Y muchas veces ellos se sienten que así sea. Estas estadísticas son representativas de dolor, de pérdida, de trauma. Y tenemos que estar conscientes de eso. No son solo un número, no es el 2,272 nada más. Son personas y vidas. Pero ¿es esto de la niñez en riesgo algo nuevo o ya venía desde antes? ¿Habla la Biblia algo de esto? No es algo nuevo. Y sí, la Biblia nos habla de esto. Históricamente, muchas culturas han practicado el abandono de niños a lo que se ha llamado exposición de infantes. Una de las tragedias más terribles de las guerras, de las epidemias y de las hambrunas es la presencia de niños huérfanos y abandonados. El caso más grande, estadísticamente e históricamente hablando, tuvo lugar en los Estados Unidos entre 1854 y 1929. Resulta que casi 200,000 huérfanos fueron forzados a vivir en vagones de ferrocarril y enviados al oeste de Estados Unidos. Resulta que dice que esos trenes hacían paradas en los pueblos. Los niños se bajaban del tren y hacían una fila por tamaño. Llegaban las familias y empezaban a verlos para escoger. Y uno podría decir, qué bonito, porque iban a tener familia. Pues resulta que a estos trenes también se les ha llamado los trenes de la vergüenza. Porque muchos de esos niños eran escogidos para ser abusados y maltratados. Y se ponían a trabajar. Los bebés eran muy escogidos y los niños que parecían sanos y podían trabajar también. Pero los pelirrojos de pequitas y las niñas no eran tan bien vistas. Definitivamente es algo duro y doloroso. Y sí nos compete a nosotros. Pero no podemos decir que esto quedó en el pasado. En un contexto más actualizado, causas como la pobreza, la falta de recursos emocionales, las enfermedades mentales, las adicciones, son razones frecuentes para el abandono de niños. Es una realidad de la cual nosotros a veces no conocemos y muchas veces parece que no le prestamos interés. Hoy tenemos con nosotros a Nora, ella está por aquí, a mi izquierda. Nora es una mujer que trabaja acá en el Ministerio de Acogimiento y vamos a conocer un poquito de su historia
de esta realidad de la que estamos hablando. Nora estuvo institucionalizada, vamos a conocer un poquito de ella. Nora, gracias por compartir con nosotros en esta noche. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nora, cuéntanos un poquito, ¿cómo comenzó tu historia de institucionalización? Nosotros somos 5 hermanos. Mi madre era una mujer soltera con problemas muy graves de alcoholismo, incluso de calle, por lo cual de los 5, 4 fuimos a los albergues del PAN. ¿Qué edad tenías? Tenía 6 años. 6 años. ¿Qué fueron las causas de esa separación? Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudiste quedarte en tu familia? Bueno, son sentimientos bastante difíciles. Hay un doble abandono, hay sentimientos de soledad, de culpabilidad, hay un dilema de si fue que yo hice algo mal, si yo podría cambiar la situación, ¿qué podría hacer yo? ¿Recuerdas cómo te sentías cuando estabas en la institución, en el albergue? ¿Recuerdas algo de eso, Nora? Cuéntanos un poco. Sí, son sentimientos que nunca se olvidan. Es una tristeza. Yo sufrí incluso durante semanas, dejé de hablar, tenía pesadillas, me dio insomnio y sonambulismo, me caía mucho de la cama, tenía problemas para socializar, hablar con las demás personas, me aislé mucho, entonces fue terrible. ¿Pensabas en tu familia, Nora? Todos los momentos. ¿Qué Porque sentías? porque aunque son momentos difíciles, usted extraña sonidos, olores, extraña mucho a esas personas. Era tu mundo. Totalmente. ¿Cómo es vivir en un albergue, Nora? Uy, es como la ley de la selva. Hay personas, hay niñas, ¿verdad?, que tienen problemas incluso psicológicos. Hay personas agresivas, hay personas que tienen muchas dificultades. Entonces es como la ley de la selva, el más fuerte. Aprendes a vivir un mundo muy diferente, muy tuyo nada más. Se te dificulta compartir, muchas cosas que te gustarían hacer no se pueden realizar. Entonces es como sobrevivir todos los días. Dentro de todo este mundo, de estas situaciones difíciles que se cuentan en pocos minutos, pero al vivirlas es otra cosa. ¿Hubo personas que sientes que marcaron de manera positiva tu vida? Sí, increíblemente 3 personas. En ese albergue eran monjas, de ahí 2 monjas me enseñaron siempre a buscar a Dios, me enseñaron a que una mente ocupada te alejaba de problemas. Entonces trataron de que hiciera muchas manualidades, coser, bordar, hacer ruedos, pegar botones, sembrar. Entonces era eso, tu mente tiene que estar siempre positiva, pensar, ocuparse y alejarse de los problemas y de todo lo que nos puede perjudicar. ¿Cómo lograste salir de la institucionalización? Cuéntanos, porque lograste salir, pero pasó algo, ¿verdad? Sí, estuve desde los 6 años hasta los 10. Ahí fui dada en adopción a una familia costarricense. La familia no estaba preparada realmente para adoptar, entonces fue una adopción fallida. Bendito Dios, para ese tiempo mi hermano mayor ya tenía la mayoría y ahí viene una tercera persona que, además de abrir las puertas de su corazón, le prestó su casa, y gracias a esa señora, que no era ni familia ni sangre, nosotros tuvimos un hogar, y gracias a Dios, de los 5, 3 pudimos crecer con ella y ser lo que somos hoy. Nora, ¿qué es ahora de tu vida? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito, ¿verdad? Después de todas estas experiencias. Bueno, hoy por hoy estoy casada, soy abogada, sirvo aquí en la iglesia en hogares de acogimiento y en pastoral infantil. Soy madre de 4 preciosos hijos, 3 son hijos biológicos y una bebé que es nuestra hija del corazón. Bueno, cuéntanos de esa hija del corazón, porque es una historia realmente muy conmovedora. Sí, siendo hogares de acogimiento, esta niña llega a los 7 meses. Los médicos le diagnostican parálisis cerebral infantil. Ni en adopción nacional ni internacional ninguna familia quiso adoptarla. Por lo tanto, nos hicieron la pregunta que si como familia la queríamos adoptar, y hoy por hoy estamos en ese proceso. Nora, ¿qué le dirías a la iglesia
que nos está escuchando, a cada una de las personas que estamos aquí o a través de las redes, ¿qué le podrías decir? ¿Qué mensaje tienes para ellos? Que primeramente abran sus corazones, que de verdad cuando ayudamos a un niño no sabemos a quién estamos ayudando. Y la Biblia incluso dice que albergamos a ángeles en nuestras casas. Yo eso lo creo. Y yo digo que nosotros trabajamos para futuros presidentes, ministros, abogados, pastores, curas, para esta sociedad. Necesitamos de verdad, como me decía el pastor Ricardo, usar las 3T, el tiempo, talento y el tesoro. Necesitamos muchas manos, corazones dispuestos. Y si no pueden abrir sus casas, si no pueden con un talento, por lo menos económico, yo creo que lo más importante es mucha oración. Necesitamos orar definitivamente, porque no son el futuro, los niños son el presente de este país. Sí, quiero contarles que Nora junto con toda su familia sirven, ¿verdad? Dentro de acogimiento familiar y han tenido niños y bueno, son un ejemplo. Démosle un aplauso a Nora y gracias, Nora, por contar tu testimonio y permitirnos entrar en esa realidad. Hasta ahora hemos podido ver esta realidad que existe, pero ¿qué dice la Biblia respecto a este tema? ¿Qué nos dice Dios? Y más aún, ¿qué nos pide Dios a nosotros que hagamos? Podemos ver este tema a lo largo de la Biblia de manera constante y sonante. Sin embargo, hoy vamos a ver 4 ordenanzas que el Señor nos pide a nosotros, a usted y a mí, que hagamos en este tema. Aprender a defender la causa del huérfano. Ser ejemplo de su amor. Dar de lo que Dios nos ha dado y practicar la religión pura. Cuando hablamos de aprender a defender la causa del huérfano, estamos hablando de que aprender es empezar a hacer algo que no sabíamos hacer o que nos ha costado hacer. Definitivamente, los niños institucionalizados saben de qué se trata este tema de aprender. Tienen que aprender nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de hablar. Una niña me decía el otro día que tenía miedo de ir a una familia. Tenía miedo que se levantaran en la noche, fueran psicópatas y la mataran. Tienen que volver a aprender a confiar, porque las personas que debían cuidarlos no lo hicieron. En Isaías 1:17, el profeta dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. El profeta aquí está hablando al pueblo de Dios y reprendiéndoles de manera efusiva. Está expresando el sentimiento de Dios. Más adelante en ese mismo capítulo dice: harto estoy de los sacrificios, de las ofrendas vanas. Ya no soporto su adoración. Y en el 13 dice: me ofende. El pueblo había desviado su corazón de Dios. Se había olvidado de lo más importante. Pero Dios les da la oportunidad de aprender. Y en esta nueva lista de instrucciones que le da al pueblo, le dice: aprendan a hacer el bien, aboguen por el huérfano, defiéndanlo, háganle justicia, hagan valer sus derechos. El otro día llegaba una de las chicas muy enojada, llorando, y me dice: yo no voy a volver a la escuela, no quiero volver nunca más. Cuando le pregunta: ¿qué le pasa? Me dice: yo sé que yo interrumpí la clase, pero no tenía que decirme eso. El profesor le dijo: tenía que ser la niña del albergue. Les aseguro que yo sentí una forma de defender que no es la más bíblica. Sin embargo, buscamos la mejor forma de hacerlo. Este pasaje nos deja ver la importancia que Dios le da al desamparado. Aquel que no tiene voz, ¿qué voz va a tener un bebé? Una niña pequeña, un niño. Es vulnerable. Necesita que alguien le haga justicia. Y según este pasaje, es algo que nosotros
como cristianos, debemos aprender, permitirnos entrar en ese proceso de aprendizaje. Como punto número 2, seguir su ejemplo de amor. Vean lo que dice Deuteronomio 10:18. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole de ropa y alimentos. Aquí se nos indica cómo podemos agradar a Dios. Él nos enseña que nuestro deber en nuestros principios y valores está precisamente en la práctica con nuestro prójimo. Debemos seguir su ejemplo de amor, sus enseñanzas, hacer justicia, y eso con ese amor manifestado a través del cuidado. Dios espera que sigamos su ejemplo. Ahora Nora nos contaba de algunas personas que marcaron su vida, que hicieron que ella pudiera tener una familia, salir de la institución. ¿Sabía usted que un niño en un promedio de 3 años más o menos pasa por su vida hasta 1,000 voluntarios? ¿Cuántos de esos realmente están marcando una huella positiva? Como punto número 3, dar de lo que Dios nos ha dado. Podríamos decir que es muy bonito y muy romántico todo esto del amor, pero muchas veces cuando nos tocan el bolsillo ya no nos sentimos tan amorosos. Sin embargo, vea lo que dice Deuteronomio 26:12-13. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Entonces le dirás al Señor tu Dios: ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti. Se la ha dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que tú me mandaste, no me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. Nos queda claro en este pasaje que se nos alienta a apartar una parte de lo que Dios nos ha dado. Definitivamente es parte de los mandamientos del Señor. ¿Sabía usted que existe entre los artistas y de cine y todas estas personas un top de quienes dan más? Tienen fundaciones, dan de sus ganancias, etcétera. Usted podría decir, pues por seguro es para figurar o es porque son millonarios. Sin embargo, déjeme contarle 2 historias de situaciones que pasan acá. El otro día el guarda nos dice, dejaron una donación acá para Excelencia. Cuando subimos nos encontramos con una bolsa de arroz de 2 kilos. Esto me hizo recordar la ofrenda de la viuda. Esta persona dio de lo que tenía. También una mujer llama un día de estos y dice, me despidieron del trabajo por este asunto de la pandemia, pero quiero dar mi liquidación para las necesidades de las niñas. Hay personas que también han decidido tener que se le deduzca de su salario un porcentaje para brindar ayuda. Dios bendiga a estas personas que han entendido de qué se trata. Tocar el bolsillo no es fácil. Sin embargo, esto nos sirve para pesar nuestros corazones, revisar si con lo que Dios nos ha dado estamos haciendo conforme a su voluntad. Como punto número 4 y final, practicar la religión pura. Este punto resume también los 3 anteriores. Dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La verdadera religión nos enseña a hacer todo lo que Dios nos pide. No es solo venir de vez en cuando a la iglesia. Una vida sin mancha debe ir acompañada de amor al prójimo. Un ateo puede dar de sus bienes, puede ser voluntario. Vea este top que hay. Muchos de ellos quizás son ateos. Nosotros tenemos voluntarios que son ateos.
Y qué bueno que puedan hacerlo. Es bueno que puedan dar, que puedan ayudar. Puede ser. Pero lo que no puede ser es que aquellos que conocemos a Dios, que conocemos su amor, no lo hagamos. Definitivamente la Biblia es clara en cuanto a la importancia de servir a las poblaciones vulnerables. Y nosotros como comunidad, como Vida Abundante, lo tenemos también en nuestro corazón. Quiero invitarle a ver este video que nos habla de estas áreas de servicio. La Iglesia tiene el compromiso claro y firme sobre su responsabilidad de brindar a la niñez y adolescencia en vulnerabilidad la esperanza de un mejor futuro. El ministerio Hijos del Corazón es el enlace entre la niñez en riesgo y la Iglesia. Albergues. Es un equipo de voluntarios que visita los albergues de Pani. En estas, comparten la palabra de Dios mediante historias de la Biblia, devocionales, se ora por los niños y sus necesidades. Hogares de acogimiento. Es una alternativa de protección y cuidado temporal, en el cual una familia acepta en su hogar de manera temporal un niño, niña o adolescente, mientras que su situación familiar o legal se resuelve. Reclutamos familias que estén dispuestas de manera temporal a abrir las puertas de su hogar. Hogar Excelencia Familiar. Vida Abundante Coronado tiene a su cargo la Asociación Excelencia Familiar, donde tenemos bajo nuestro cuidado brindado por Pani a 24 niñas y adolescentes desde los 6 hasta los 18 años, quienes han sido separadas de sus familias biológicas por diversas razones de forma permanente. Les brindamos atención psicológica, trabajo social, van a la escuela o colegio, reciben alimentación, abrigo, cuidado médico y todo lo que implica el cuidado diario de una persona menor de edad. Pero nuestra principal labor es brindarles un hogar donde sean amadas y formadas en principios y valores saludables y eternos. Voluntarios de Excelencia. Es un grupo consolidado de personas comprometidas con Dios y con la niñez en riesgo, que brindan soporte al Hogar Excelencia Familiar, con un cronograma de actividades y en diferentes áreas, donde en cooperación con Administración de Excelencia se solventan diversas necesidades. Se realizan visitas todos los sábados del mes, en las que se hacen diferentes actividades con el objetivo de brindar un mensaje de apoyo. Como pueden ver, tenemos muchas formas. Por ejemplo, albergues. Los niños de los albergues están muchas veces deseosos de recibir esa visita. Le llamamos la visita de Dios, porque llegan los voluntarios, les llevan la palabra de Dios, oran por sus necesidades, por sus peticiones, comparten con ellos. Acogimiento familiar, familias que ponen un platito más en su mesa o un chupón más. Y tienen a ese niño o a esa niña en su casa, en su familia, mientras se resuelve su situación. Nuestro Hogar Excelencia, donde están estas 24 niñas. Mientras esperamos que Dios salga el milagro de que haya una familia que pueda ser parte de sus vidas. Y los voluntarios de excelencia, un grupo de personas que siempre están dispuestos a colaborar. Están en los cumpleaños, hacen las tareas con ellos, corren a veces con medicamentos. Como ustedes pueden ver, tenemos muchas formas de colaborar. Usted puede involucrarse a través de su voluntariado, siendo familia de acogimiento, a través de sus oraciones. Usted no sabe cuánto las necesitamos. Con sus ofrendas, con su profesión. A veces corremos tocando puertas, no encontramos pediatras, dermatólogos, psiquiatras. Necesitamos de todos estos talentos. Venimos de una serie Tiempo, Talento y Tesoro. ¿Qué mejor lugar para poner a funcionar esto? Todos podemos ser parte de este llamado que el Señor nos hace en este día. Ser obedientes, a ser parte de la solución. Quiero decirles que este no es un llamado de los pastores. Este no es un llamado organizacional, no es un llamado de la junta directiva, no es un llamado mío, no es un llamado de los niños. Este es un llamado del Señor. Y si usted quiere escuchar y acudir a ese llamado, puede hacerlo. Afuera tenemos unas listas donde usted puede anotarse para que le contactemos y podamos ser parte de esto que el Señor
Nos está diciendo que es nuestra responsabilidad, no es de nadie más, es de la iglesia. La iglesia debe ser luz, debe marcar la diferencia, debe ser protectora. Vamos a verlo en este video que nos llama como iglesia a ser luz en medio de esta situación de riesgo. It is time for a change. Enough is enough. We are not taking it no more. We have churches on every corner. We are determined. We are not backing up. We are going to save our children. So today, those of you that can and will, why not carry out the legacy of Jesus and make a difference in the life of a child? Tengo un recuerdo que no se borra de mi mente. Hace algún tiempo tenía a un chico de 12 años frente a mí en la oficina. Estaba cansado de llorar. Ellos a veces tienen crisis muy fuertes. Lloran por su situación de vida, lo que les ha pasado, porque desean estar con sus familias. Ya estaba con los ojos rojos de llorar, cansado, casi no le salía la voz y me dice, directora, ¿puedo hacerle una pregunta? Créanme que cuando preguntan no es fácil responder. Me dice, ¿usted cree que mi mamá se acuerde de mi cara? No supe qué contestarle. Pero recordé aquel pasaje que dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Pero ¿cómo lo hará el Señor? Si no es a través de nosotros, a través de usted, a través de mí, de su iglesia. Dios confía en que hagamos lo que nos ha llamado a hacer. Es posible, puede ser que esa mamá se haya olvidado de este chico. Pero sé que Dios no. Y nosotros no podemos olvidarnos. No es solo un día, no es solo un fin de semana o una ofrenda casual. Es un involucramiento desde donde estás, desde lo que haces, desde lo que tienes, incluso si tenemos que incomodarnos. La iglesia no puede olvidarse del vulnerable. Es parte de nuestra razón de ser. Podemos aprender y que Dios no se ofenda con nuestra adoración.
podemos ser ejemplos de amor, dar de lo que Dios nos ha dado. Podemos practicar esa religión pura. Le invito a que se ponga de pie en esta noche. Señor, estamos delante de ti, Dios. Queremos, Señor, pedirte perdón. Si hemos, Señor, invisibilizado esta situación, si hemos pensado que le toca a otros, si hemos dicho, ese no es mi problema, perdón. Gracias porque nos das la oportunidad de aprender, de ser ejemplo de tu amor, dar sin dolor de lo que tú nos has bendecido, Señor. Queremos obedecer a tu llamado. Ayúdanos a no olvidarnos, no es solo un fin de semana, no olvidarnos de nuestros niños, Señor. Gracias por aquellos que siempre están siendo parte de este llamado. Y gracias por aquellos que hoy estás tocando y que van a levantar la mano y decir, yo quiero, yo debo ser parte de esto. Guíanos hacia tu voluntad, Señor. Queremos hacer lo que tú nos has puesto a hacer como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Muchas gracias.